Vamos a ver. Bien. Bien. Entonces, el día de hoy tenemos el honor de tener a nosotros como ponente facilitadora a la licenciada Catherine Bonilla Untivero de Nutrición. Ella tiene un magíster en nutrición también por la Universidad de Chile. Es metodóloga para la elaboración de guías de práctica clínica con enfoque GRADE del Ministerio de Salud de Perú. También es parte del equipo técnico de la Unidad de Análisis y Generación de Evidencia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud y es miembro de Cochrane Perú. Es editora de la Revista Española de Nutrición y Dietética y es docente en pre y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así que con nosotros tenemos acá, ese resumido, claro, ¿verdad? La participación de Catherine con nosotros. Así es que pongamos atención y siempre tratemos de hacer anotaciones para hacer preguntas al final. Démosle, Catherine, son todo tuyos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias a la doctora Virginia por la invitación a participar en este curso que la verdad es que lo he seguido y lo sigo porque tiene muy buenos ponentes y creo que todo se aprende un poco. Yo voy a continuar el día de hoy con la segunda parte de lo que es revisiones sistemáticas. Entiendo que la semana pasada ya tuvieron con el doctor Mario Tristán una primera presentación en relación al tema. Y yo quiero hacerlo hoy día la continuación y también con cierta parte práctica, cierta parte de algunas herramientas que nos pueden ayudar cuando uno hace una revisión sistemática. Para ello voy a compartir la pantalla de la presentación y por momentos de repente voy a salir al Google para poder presentarle algunos complementos a esta presentación. En realidad el tema de revisiones sistemáticas, ustedes ya vieron la teoría, ya vieron de repente qué es, pero quería comenzar viendo qué cosa no es una revisión sistemática o en todo caso lo que normalmente es una revisión narrativa, que se suele llamar, y por qué es diferente de una revisión sistemática. Porque muchas de las características que la diferencian van a hacer que uno pueda incluso llegar a conclusiones diferentes. Por ejemplo, ¿no? El tema de que una revisión tenga que tener un protocolo previo. En la revisión sistemática es un requisito, pero una revisión narrativa no lo es necesariamente. Tampoco una revisión narrativa tiene objetivos claros y lo que en realidad no presenta es generalmente una metodología de cómo se debe realizar los pasos. Esta es una característica importante porque permite que al seguir una metodología, o sea, unos pasos, el paso a paso, pueda ser replicada por otro autor. Y a su vez permite o ayuda a la transparencia, porque el hecho de que sea replicada puede servir también como para que otro autor pueda buscar, utilizando la misma estrategia de búsqueda, por ejemplo, y debería llegar a conclusiones similares si evalúan el tiempo en el cual, en el mismo tiempo, en los mismos años. Es decir, no debería haber grandes divergencias porque justamente los pasos han seguido en los métodos que vamos a conocer a continuación. Además, puede haber que una revisión sistemática puede tener un análisis estadístico como un metaanálisis que agrupa los datos. Una revisión narrativa no necesariamente. Y el problema de una revisión narrativa, como les iba diciendo, es que generalmente podría haber algún tipo de sesgos, voluntario o involuntario del autor, ¿no? Involuntarios porque de repente yo hago una búsqueda que no es sistemática y solamente accedo a los artículos más cercanos a mí, de repente los que están en mi idioma o de repente aquellos que yo conozco los autores y voy a tener un sesgo porque eso no me garantiza que voy a llegar al total. Y puede ser involuntario si yo adrede lo hago, ¿no? Si yo en realidad busco solo favorecer determinado medicamento, determinada intervención y solo elijo a los artículos que responden o mejor dicho, que quieren decir lo que yo quiero que digan, ¿no? Y no lo que debería decir, o sea, buscar toda la amplitud. Entonces, es importante tener claro por qué se hace una revisión sistemática y cuál es su utilidad. Dentro de las revisiones sistemáticas, en realidad hay muchos tipos, ¿no? Están las revisiones que pueden ser de intervenciones, las revisiones de test de precisión diagnóstica, y actualmente también están mucho más en boga las revisiones cualitativas, estudios cualitativos,
y las revisiones de estudios de pronóstico. Tradicionalmente se comenzó a hacer revisiones temáticas con las recomendaciones de intervención, es decir, comparar, por ejemplo, un fármaco A con un fármaco B o un fármaco A con placebo, ¿no? Que son generalmente las más comunes y también las más sencillas de hacer en realidad, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque mientras más nos alejamos de ese patrón, las revisiones cualitativas, las de pronóstico, son más complejas y en todo caso requieren un poco más de expertise, ¿no? Por otro lado, en color rojo lo que he puesto son otro tipo de revisiones. Además de las revisiones sistemáticas están los overviews, que son revisiones sistemáticas de revisiones sistemáticas. Es decir, ya no incluyo ensayos clínicos o estudios primarios, sino incluyo otras revisiones sistemáticas. Eso se da cuando el tema es tan amplio que ya no vale la pena de repente hacer búsquedas por estudios individuales, sino mejor compilar todas las revisiones sistemáticas del tema. También están las revisiones rápidas, los mapas de evidencia, que justamente buscan identificar dónde están las brechas del conocimiento, y las revisiones del alcance, o en inglés Scope and Review, que buscan también ser visiones o revisiones panorámicas sobre un tema. De hecho, una revisión, un scoping, se recomienda hacer cuando uno recién va a conocer un tema, o sea, uno está, podríamos decir, aprendiendo, conociendo, porque te permite una visión panorámica de todo el tema. Y luego ya, cuando ya tengo una pregunta más específica, se recomienda hacer una revisión, por ejemplo, sistemática. Estos son solo recordatorios, supongo que lo han visto la semana pasada, pero quería tener unos conceptos afianzados, ¿no? Esta es una iconografía del mismo página de Cochrane, en la cual está el proceso que vamos a ver a continuación, ¿no? Todo el proceso para elaborar una revisión sistemática desde traer, por ejemplo, identificar la pregunta, todo parte de una adecuada pregunta, escribir un protocolo, buscar los estudios que están representados por estas figuras geométricas, y luego este círculo verde es el tamiz, que podríamos llamarle, que representa el proceso de cribado, en el cual yo selecciono aquellos que responden a mi pregunta y los dejo pasar, y aquellos que no, obviamente se quedan fuera. Luego en este cono lo que yo coloco es los estudios, que todavía si lo ven están desordenados, ¿no? Están sueltos. Voy a evaluar la calidad de los estudios, voy a extraer la información, voy a combinarlos si me lo permite. Si se puede hacer, hay que ver consideraciones y luego hay que concluir y para tener una información más ordenada, clasificada, que me permita desarrollar una conclusión. Y luego, obviamente, también el tema de la diseminación, ¿no? El tema de poder compartir estos resultados, difundirlos. En resumen, estos son los pasos que todo autor debe realizar. Todos los autores deben realizar para poder realizar una revisión sistemática. Y este gráfico yo quería traerlo porque resume también o cierra el ciclo del proceso de elaborar una revisión sistemática, como de repente ustedes, que son, entiendo, clínicos, o sea, que son cirujanos y que están con el paciente en el día a día, ¿en qué me puede ayudar? ¿Cuál es la relevancia de tener estas revisiones sistemáticas? Entonces aquí lo que nos dice es que partimos de que necesitamos tener la mejor evidencia para poder tomar decisiones en salud, ¿no? Eso es algo que ya es el enfoque de la medicina basada en evidencia, o la salud basada en evidencia, parte ya de esta premisa, de que requerimos la mejor evidencia para tomar las mejores decisiones, ¿no? Y por eso partimos de una pregunta clínica. Partimos de una pregunta clínica. Luego de ello, se conforma, en este caso, un equipo multidisciplinario, que en este caso sería un equipo, por ejemplo, metodológico, que va a desarrollar revisiones sistemáticas, o sea, va a hacer búsquedas de evidencia para responder estas preguntas, sintetizar la evidencia además y producir estos reportes. Y además tenemos, en el caso de guías de práctica clínica, por ejemplo, que es el área en que yo me desarrollo, tenemos el grupo elaborador, lo conocido como grupo elaborador de guía, que además tiene una función de conducir el proceso, de invitar a todos los involucrados, con el principal insumo, que son las revisiones sistemáticas o la síntesis de evidencia que se genere, pero además incorporando la experiencia de expertos
y las preferencias de los pacientes. Con estos dos actores, los expertos clínicos y los pacientes, junto con los metodólogos, se completa también lo que es el ciclo de la medicina basada en evidencia, que tiene esos 3 pilares. Pero para este proceso es para el desarrollo de guías de práctica clínica. Finalmente, el tener este reporte nos permite, ¿qué cosa? Nos permite justamente tener una evidencia resumida, discutida con expertos del tema, considerando la perspectiva del paciente, que yo pueda utilizarlo al momento de tomar decisión, al momento de estar frente a mi paciente y yo decidir qué camino tomar, ¿no? Entre A, B, C opciones, qué camino, cuál es la mejor, o cuál es la que mi paciente, cuál va a ser la mejor decisión para mejorar, ya sea sobrevida, calidad de vida, curación, tratamiento, etc., ¿no? Entonces, este cuadro resume muy bien el ciclo que debería llevar a tener toda una revisión sistemática, ¿no? Más que un tema académico, si bien es un tema muy académico, no debe quedarse solo en lo académico, sino debe utilizarse para poder llegar al usuario final, que pudiéramos llamarle, que son ustedes, y en beneficio de quién? Del paciente, ¿no? Del paciente que esté a cargo de ustedes. Entonces, este es el proceso, digamos, o un poco la introducción que quería hacerles. Y ahora vamos a pasar a cuáles son estos pasos para elaborar una revisión sistemática. Aquí están listados 10 pasos, que son los pasos que Cochrane en general sugiere, y que son en realidad los pasos muy generales que también se pueden aplicar para una revisión rápida, solo que con ciertos, lo que llamamos atajos metodológicos, y que también aplica para un overview. Lo que cambia de repente es la unidad de análisis, ¿no? Para una revisión sistemática, la unidad de análisis es un estudio primario, un ensayo clínico. Pero para un overview, generalmente la revisión sistemática es la unidad de análisis. Entonces, por ahí los pasos van a ser muy similares con pequeños cambios dependiendo de qué tipo de revisión estoy haciendo. Si desean, en cualquier momento me pueden levantar la mano o interrumpir si desean que regresemos en algún punto. Para efectos de esta sesión, he traído esta revisión Cochrane del año 2005 sobre un tema que me parece que es de su interés de ustedes, ¿no? Que es antibióticos versus placebo para la prevención de infección postoperatoria después de la apendicectomía, ¿sí? Y vamos a ver los pasos que ha seguido esta revisión para poder también conocer cómo es un proceso con un producto que ya existe. Y esta revisión además está libre en internet, ¿no? También la pueden acceder ustedes. Entonces, el primer paso, como en cualquier investigación, porque hay que recordar que una revisión sistemática es una investigación, es formular la pregunta, ¿no? Y si formulamos una adecuada pregunta, vamos a tener una adecuada, un primer camino, un primer paso importante para poder realizar una buena revisión sistemática. La pregunta en la revisión sistemática debe seguir tener mínimo 4 componentes, que a veces hay más, pero mínimamente tiene que tener 4 componentes que se resumen en un acrónimo que se llama PICO, que es igual en español e inglés, ¿no? Y la PICO, como ven aquí, tiene que ver con la P de población o participantes, se refiere ahí quiénes son aquellas personas, pacientes, participantes, en los cuales la pregunta va a tener la intervención va a tener algún beneficio o algún daño, sobre quiénes quiero trabajar. Por ejemplo, quiero trabajar sobre, si fuera cualquier otro tema, ¿no? Sobre gestantes, quiero trabajar solo en niños, quiero trabajar solo en personas que han tenido una apendicectomía. O sea, tengo que definir bien, porque incluso si digo niño, el término niño es muy amplio, ¿no? Por ejemplo, lo que yo entiendo de niño, para ustedes puede ser otra definición de niño. Entonces tendría que colocar, ¿no? Un niño entre tal y tal edad, y ahora puede ser un niño sano, un niño con una patología, un niño que de repente tiene determinada condición. Entonces tengo que ser muy, muy específico cuando hago mi pregunta PICO, ¿no? Para la población. Igual para la intervención, ¿no? En este caso la intervención, si ven en color rojo,
de acuerdo a la revisión que estamos teniendo como ejemplo, serán los antibióticos, o sea, el uso de antibióticos. Ahora, claro, en el caso de antibióticos, ustedes conocen cuáles son los antibióticos que se utilizan para este tipo de infecciones o de prevención. Pero en el caso de la revisión hay que ser muy claros, incluso qué antibióticos estamos considerando. O sea, incluso sería importante colocar los nombres, ¿no? Los nombres de esos antibióticos o la familia de esos antibióticos en todo caso. ¿Por qué? Porque uno pudiera, o sea, un antibiótico es un término muy general, pero obviamente quizás no son todos los antibióticos que existen. Residente primer año de la especialidad de radiología e imagen. Disculpen. Entonces, como les decía, el antibiótico obviamente es un término amplio y existen muchos antibióticos, pero yo, para esto, yo voy a tratar de repente de centrarme solo en esos antibióticos. Ustedes tienen que definir como autores. Lo mismo el comparador. Aquí se está comparando versus placebo. Pero también podría haber otra pregunta pico que compare entre antibióticos. O sea, antibiótico A versus antibiótico B, antibiótico A versus antibiótico C. Entonces, el comparador generalmente es, cuando es un medicamento se compara versus placebo, pero a veces también se puede comparar con otro medicamento, a veces se puede comparar con otra intervención, a veces le llaman el usual care o atención normal, atención usual, a veces es versus no placebo, a veces puede ser versus no dar. Es decir, dependiendo de la pregunta, dependiendo de la intervención, la C de comparador puede variar, ¿no? Generalmente en un ensayo clínico se utiliza un placebo. ¿Por qué? Porque normalmente, o lo ideal es que este estudio sea enmascarado. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no sepa qué es lo que está recibiendo y de repente tampoco el médico tratante o tampoco la enfermera que administra el medicamento. Deberían ser idénticos, ¿no? Deberían ser, si son en una presentación, la misma presentación, si va a ser en una, como para niños, si va a ser un jarabe, tendría que ser el mismo color, el mismo sabor, el mismo frasco, o sea, es exactamente igualito. Porque esto elimina justamente los efectos subjetivos, o el llamado efecto placebo, de la intervención, ¿no? Entonces, generalmente se compara versus placebo, pero hay ocasiones en las cuales no se puede comparar versus placebo, a veces hay momentos en que no, y yo puedo compararlo con otro producto, ¿no? Puede ser otro antibiótico, podría ser con otro medicamento se aplicara, ¿no? O podría ser con otra intervención. Y la O del pico outcomes o desenlaces implica qué voy a medir, o sea, cómo voy a medir el efecto. ¿Cómo voy a medir que el antibiótico es mejor que el placebo? Lo voy a medir en este caso, ¿no? ¿Qué tanto me previene estas infecciones? ¿No? Entonces, ese es mi desenlace. Pero podrían haber otros desenlaces también. De hecho, este es el desenlace de eficacia, pero también hay desenlaces de seguridad. Y eso se mide generalmente con eventos adversos, ¿no? Yo voy a comparar la tasa de eventos adversos entre los que consumieron antibióticos y los que consumieron placebo. Y esto va a permitirme también ver tanto el lado positivo como el lado, pudiéramos llamarle indeseable o los efectos no deseables, ¿no? Cuando uno quiere tomar una decisión, no solo se va por el balance del beneficio, también se va por el riesgo. Ustedes conocen lo que es el riesgo-beneficio. No tratamos de poner en una balanza y en teoría deberíamos siempre buscar que el beneficio sea mayor que el riesgo, pero sabemos que ningún medicamento es inocuo, 0% riesgo. Siempre puede haber algún tipo de efecto adverso, ¿no? Pero hay que valorarlos estos. Entonces, esta parte es súper importante porque debemos tenerla muy claro al inicio. Perdón. Bueno, hasta aquí entonces tenemos la pregunta pico, ¿no? Entonces, como dice, incluso tenemos que tener claridad en cuanto a dosis, en cuanto a vías de administración, en cuanto a condiciones. O sea, hay muchas características que deben estar muy claras al momento de colocar esto en el protocolo. Eso vamos a ver a continuación. Ahora lo vamos a ver qué dice la revisión, ¿no? Sobre ese tema. Luego tenemos los pasos 2 y 3, que son justamente planificar los criterios de elegibilidad y planificar la metodología. Y esto
en realidad debería estar escrito en un protocolo. Así como los ensayos clínicos tienen por obligación registrar su protocolo, ¿no?, de ensayo, igual las revisiones sistemáticas tienen esta, cada vez se busca que sea una obligatoriedad escribir un protocolo de la revisión. Y en realidad por la misma razón que por la que se hace un ensayo clínico. Uno, por el tema de transparencia, porque yo debería ceñirme a lo que yo coloqué en mi protocolo. O sea, debo seguir la metodología y todos los pasos que yo coloqué en mi protocolo. ¿Por qué? Porque puede pasar, como puede pasar en un ensayo, también una revisión, que yo encuentro resultados que no son, digamos, de mi agrado, o no son los resultados que yo esperaba, y yo pudiera decidir omitir ciertos resultados, ¿no? O también pudiera pasar que yo encuentro algún resultado, de repente estadísticamente significativo, pero de un desenlace que yo no planeé medir. Entonces digo, pero mira, como este me salió estadísticamente significativo, lo voy a poner en mi revisión final, ¿no? No está prohibido hacer esto, o sea, uno sí puede modificar lo que dice su protocolo en una revisión sistemática, pero tiene que justificarlo, ¿no? O sea, uno tendría que decir, explicar por qué, si mi protocolo decía que iba a medir 3 desenlaces, ahora yo presento 4, ¿no? Y pueden haber razones válidas para ello, ¿no? Pero en teoría esto permite que uno mantenga lo que originalmente se pensó o se escribió en el protocolo, ¿no? Hay muchos lugares donde se pueden colocar estos protocolos. De hecho, Próspero es uno de los más conocidos de repente, ¿no?, para donde uno puede colocar sus protocolos de revisiones sistemáticas. De hecho, la misma página de Cochrane también coloca ahí sus propios protocolos de sus revisiones Cochrane. Y uno en realidad puede también colgarlo en otros repositorios, ¿no? De hecho, también se suele publicar, o sea, como un artículo científico, los protocolos. O sea, también en una revista. O sea, yo hago mi protocolo y lo envío a una revista, y hay revistas que aceptan publicar protocolos, ¿sí?, de revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, esta es una práctica que cada vez debería volverse obligatoria en realidad. No hay como una normatividad, obligatoriedad, así como una norma estricta, pero siempre es deseable. De hecho, algunas revistas, más bien, un criterio para publicar revisiones sistemáticas es que haya tenido un protocolo por lo menos accesible, o en Próspero, o en alguna revista, ¿no? Ahora, ¿qué debe tener este protocolo? Este protocolo es un reporte que contiene una declaración explícita de que los métodos de revisión han sido establecidos con anterioridad a la elaboración de la revisión. También es importante este punto. ¿Por qué? Porque puede pasar que yo comienzo a hacer una revisión, hago una estrategia de búsqueda, y de repente me aparecen un número determinado de artículos, ¿no? Y yo recién ahí escribo mi protocolo y lo presento. Eso no es lo correcto. Lo correcto es que yo, antes de hacer la estrategia de búsqueda, yo haya elaborado mi protocolo y colocado en un repositorio, por ejemplo, y después de eso recién realizar todo lo que sería la búsqueda. Sería un símil en cuando yo un ensayo clínico no puedo publicar su protocolo cuando ya recluté a los pacientes, ¿no? No se puede hacer eso, ¿no? Lo recomendable es hacerlo antes. Es lo mismo aquí. Yo no podría, o no se debería, haber realizado varios pasos previos antes de publicar mi protocolo, ¿no? Este protocolo mínimamente debe haber contenido la pregunta pico, la estrategia de búsqueda, los criterios de inclusión y exclusión, y cómo se va a evaluar el riesgo de sesgo. Pero en realidad nos pide toda la metodología, ¿no?, de esta revisión sistemática, cómo se va a realizar, incluso cómo se van a difundir los resultados, ¿no? Además de colocar las bases de datos y las fechas probables en las cuales estaría la revisión completada. Entonces, como seguimos en la parte de protocolo, vamos a seguir un poco con la parte de métodos, ¿no? Entonces, siguiendo con el ejemplo de la revisión de antibióticos, lo que dice esta revisión en cuanto a su objetivo es que dice: se realiza una búsqueda sistemática de literatura relevante de ensayos clínicos controlados
para encontrar evidencia relacionada con el uso de antibióticos en pacientes sometidos a apendicectomía bajo sospecha de apendicitis. Entonces, ahí tenemos ya las características de la población, ¿no? Esto tiene que estar muy claro en el protocolo y obviamente también lo colocamos al final en la revisión, ¿no? Por ejemplo, si vemos lo que dice el artículo, ¿no? Está en inglés, bueno, el artículo original está en inglés, pero aquí, por ejemplo, nos dan las características de el tipo de estudios. Entonces nos dice que esta revisión evaluará tanto ensayos clínicos aleatorizados y ensayos clínicos controlados, ¿no? Ensayos controlados aleatorizados y ensayos clínicos controlados. Bueno, en los cuales el tratamiento con cualquier régimen antibiótico fue comparado con placebo en paciente con sospecha de apendicitis. Entonces aquí, como se dan cuenta ustedes, ven, está el detalle de qué tipo de estudios es el que van a ingresar, ¿no? Por ejemplo, acá dice los estudios en los cuales, ¿no? Bueno, el antibiótico se ha comparado con un grupo control que no recibe tratamiento serán excluidos. O sea, ahí solamente vamos a comparar con aquellos que recibieron placebo, no aquellos a los que no se les dio nada, ¿no? A menos que el tratamiento operatorio fue elaborado, fue cegado, o sea, te da ciertas características con las cuales tú podrías hacer esta excepción, ¿no? Esto es importante porque estos detalles tienen que estar escritos en el protocolo y tienen que ser consensuados entre los autores. De tal manera que cuando yo esté en la fase de lectura de artículos, yo debo de ceñirme a esto. No podría cambiarlo, no podría después decir, uy, también voy a ingresar a aquellos estudios que no tuvieron placebo, que no dieron placebo, pero que el grupo de control no recibió nada. No, no pudiera hacer ese cambio, ¿sí? Solamente me tengo que ceñir a lo que estoy colocando acá. Luego, en el tipo de participantes, niños y adultos con sospecha de apendicitis basada en su condición clínica y no hubo restricciones de edad y género, ¿no? Y aquí también nos detalla varios aspectos, incluso definiciones. O sea, ¿qué es apendicitis simple? Y esto uno puede pensar y decir, por ejemplo, en el caso de ustedes, que esto es muy obvio. O sea, es como que esto es el ABC para un especialista, ¿no? Para un cirujano. Sin embargo, hay que recordar que una revisión sistemática en realidad debe ser leída y comprendida por cualquier persona, incluso un paciente, ¿sí? No tiene que ser, no es, como les dije al inicio, un documento netamente académico, ¿no? Tiene mucho de académico porque hay que seguir los métodos, pero deberíamos buscar que las definiciones, los términos, las siglas incluso, si se dan cuenta aquí, por ejemplo, RCT, todos lo conocemos qué significa, pero tenemos que colocarlo, el nombre completo y luego las siglas para que se entienda, ¿no? Y en algún lado incluso puede ir incluso como un glosario. Eso ya es complementario, pero deberían tener qué cosa significa cada uno de esos términos. De hecho, las revisiones Cochrane al inicio, si ustedes las revisan, las últimas sobre todo, tienen un resumen en lenguaje plano, le llaman. ¿Qué significa? Que es un lenguaje para que pueda ser comprendido por la población que no es personal de salud, que no conoce esos términos, o incluso puede ser un profesional, pero por ejemplo podría ser un economista, podría ser un abogado, podría ser un ingeniero, o sea, una profesión que no esté familiarizada con estos términos, ¿no? Y obviamente también para el paciente en general. Entonces es un lenguaje lo más plano que se pueda para que justamente el que lo lea no encuentre una dificultad, ¿no? Y pueda comprender qué es lo que dice la conclusión o la revisión. Entonces aquí es importante, si se dan cuenta, miren el detalle. Uno, por el tema de la claridad. Y dos, porque a veces hay definiciones que no son consensuadas. Es decir, a veces existen, por ejemplo, puntos de corte diferentes, em, en los cuales para un grupo de investigadores el punto de corte es uno y para otro grupo es otro. Entonces, un autor con debido sustento puede hacer una revisión Cochrane o dos revisiones Cochrane, dos grupos del mismo tema, pero con puntos de corte diferentes. Entonces, eso va a hacer que incluso encuentren diferentes artículos al momento de presentar su
sus resultados. Justamente ¿por qué? Porque la definición que está tomando cada uno es, podríamos decir, potestad a cierto punto de los investigadores, ¿no? No puede ser arbitrario, obviamente tiene que ser una definición sustentada, pero existen a veces algunos casos en los cuales no necesariamente está estandarizada una definición. Entonces, puede que cierto grupo tomar una definición. ¿Y eso para qué nos sirve? Para cuando leamos, sepamos, ah, mira, pero este grupo ha tomado una definición que no es la que se aplica en mi país. Entonces, tendría que tener cuidado cuando interpreto sus resultados, porque quizás no es la definición que yo aplico para mi país, ¿no? O para el hospital donde yo trabajo. Luego vienen los tipos de intervenciones. Y también aquí, en este caso, si se dan cuenta, lo que hace es detallar qué estamos comparando, ¿no? Algún antibiótico versus placebo, administrado antes, durante o después de la apendicectomía, y que reportara además infección postoperatoria, duración de estancia hospitalaria y mortalidad, ¿no? Si reportaba eso, el estudio era incluido. También aquí también hay definiciones y también tienen que colocarse cuáles son las definiciones que estamos utilizando. Y lo mismo en tipos de medidas de desenlace. Por ejemplo, los autores para esta revisión han considerado evaluar, ¿no?, infecciones de heridas, y colocan incluso qué significa, ¿no? Absceso intraabdominal postoperatorio, duración de estancia hospitalaria y mortalidad. Por ejemplo, otros autores pudieran colocar un desenlace de repente cualitativo en cuanto a la opinión del paciente, ¿no? El dolor, alguna otra de repente desenlace, lo pudieran colocar, lo pudieran hacer, ¿no? O podría ser de repente, a veces se dice mortalidad, y a veces es importante definir incluso el tiempo, porque no es lo mismo mortalidad a las 24, 48 horas que mortalidad al mes, mortalidad a los 2 meses. O sea, incluso mortalidad tiene que definirse, ¿no? Va a ser en cualquier momento la mortalidad, va a ser la mortalidad más a corto plazo, más largo plazo, porque hay patologías que podría verse mortalidad, si es muy lejana, podría deberse a otros factores. Entonces, también eso hay que definirlo bien. Si se dan cuenta, esta parte debemos tomarnos mucho tiempo para detallar y escribirlo con el mayor detalle posible. Entonces, hasta aquí seguimos con la metodología, la metodología de la revisión. La estrategia de búsqueda, cuando yo tengo ya mi palabra clave. Aquí había un cargador. Sí, disculpen, ¿tienen alguna pregunta? No, entonces seguimos. ¿No? Que me parece que no. Entonces seguimos. La estrategia de búsqueda es justamente cuando yo ya tengo que identificar dónde va. Me parece que ustedes ya han visto estrategia de búsqueda en las primeras sesiones, ¿no? Voy a hacerlo rápido, pero quería mostrarles que cuando tenemos ya las palabras claves de la pregunta pico, la estrategia de búsqueda es más sencillo porque ya tengo las palabras que pueden, que debo unir, ¿no? Por ejemplo, aquí están todos los términos de lo que sería similar al apéndice, todos los términos de antibiótico, ¿no? Eso es lo que ellos han utilizado. Luego de ello tenemos el buscar los estudios. ¿Dónde buscar? Normalmente tenemos la base de datos de, Medline, que es la biblioteca de Estados Unidos, del NIH, y su buscador, su repositorio PubMed, ¿no? Vía PubMed. Tenemos también justo la biblioteca de Cochrane. Y tenemos una página que también es bien interesante porque es la de la biblioteca virtual de la OPS, que nos permite justamente buscar estudios en idioma español, portugués, y busca incluir estudios de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, cuando queremos buscar información de estos lugares, es una buena fuente buscar en LILACS, porque a veces no están indexadas en las otras bases de datos, pero sí podemos buscar acá. Luego de ello tenemos que, ya hicimos la búsqueda, aplicar los criterios de elegibilidad. El proceso de selección de los estudios, acá hay un término muy importante que es la revisión por título resumen por pares. ¿Esto qué significa?
que cada artículo va a ser leído, revisado, o sea, cada título de resumen que yo obtenga por 2 personas a la par, que lo tienen que hacer de manera independiente. Supongamos que nosotros, a ver, ahorita somos 13, ¿no? Estamos 13 conectados y supongamos que tenemos, vamos a poner que tenemos... No, y tenemos 26 estudios, ¿no? Por ejemplo, tenemos el doble. Pero tendríamos que leer cada uno de nosotros, tendríamos que leer, o sea, cada 2 de nosotros tendríamos que leer un estudio. Y luego, que lo vemos de manera independiente, el título resumen, tendríamos que resolver las divergencias. Si, por ejemplo, estamos con un estudio y yo le coloco que sí debe ingresar el estudio y la autora Virginia le coloca que no debe ingresar, ¿no? Entonces, esa es una divergencia, ¿no? Cada uno lo echa de manera independiente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, una vez que se levante el cegamiento, vemos esa divergencia y discutimos por qué yo he colocado que sí o al revés, ¿no? O colocado que no. Y luego que se resuelve la divergencia, el par tiene que definirlo. Si el par no llega a un acuerdo, también se suele invitar a un tercer veedor, un tercer revisor, que suele ser una persona de más experiencia o alguien que pueda resolver mejor el conflicto, ¿no? Y esta tercera persona es como el dirimente. Y con esa persona se toma si el artículo ingresa o no ingresa. Esta parte es muy importante porque es justamente la parte que ayuda a eliminar los sesgos. ¿Por qué? Porque nuevamente cada uno tiene un sesgo, una experiencia, pero si yo de repente... creo que hay un sonido de fondo. No sé si hay algún sonido de fondo, si lo pueden ayudar con el micrófono. No sé si hace... Bueno, en todo caso vamos a... Sí, ¿no? Parece que hay un sonido de fondo. Sí. Pero bueno, vamos a tratar de ver si puedo levantar la voz, si no. Esta parte, como les digo, es una de las partes más importantes porque permite eliminar uno de los sesgos, ¿no? Que es el sesgo del investigador de seleccionar los estudios. ¿No se puede silenciar ese micrófono, doctora Virginia? No sé si se pueda. Compañeros, por favor, apaguen sus micrófonos. Bueno, parece que no, pero bueno, si no, alguien puede haberse aprendido. Esta parte, nuevamente, vamos a tener como producto el listado de artículos seleccionados, ¿no? Una vez que yo ya identifico con mi par, hago una lectura de los artículos, también se hace de manera, primero se hace por título de resumen y luego se hace por texto completo, puede tener el listado de artículos seleccionados, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cómo colocaron ellos en la revisión? Ellos indican que todos los artículos identificados fueron revisados de manera independiente por 2 autores, ¿no? El autor A y el autor B. En el orden para evaluar si el ensayo debería ser incluido o debería ser excluido. Y luego también la extracción de la data fue realizada antes de la búsqueda de literatura. Fue preparada antes de la búsqueda de literatura. Y todas las divergencias fueron resueltas por un consenso, por una reunión, eventualmente con la ayuda de un tercer autor. Entonces aquí, si se dan cuenta, está detallado el proceso que se ha seguido, ¿no? Esto es lo que ellos han hecho. Ha cumplido el requisito de que sea una revisión por pares, independiente y cegada. Una vez que yo ya tengo mis artículos finales, desde otro ejemplo, de otra revisión, yo tengo que tener también lo que se conoce como el diagrama de flujo, prisma, que me va indicando los artículos que van ingresando, cuántos artículos tuve el total, cuántos artículos están duplicados, ¿no? Se eliminan también, porque buscan varias bases de datos, a veces hay duplicados, cuántos leyeron por título de resumen, cuántos leyeron a texto completo, y cuántos ingresaron a la síntesis cualitativa, y se aplica al metaanálisis. Este gráfico es importante y siempre tiene que estar en toda revisión sistemática. Bien, una vez que yo ya tengo los datos, lo que voy a hacer es extraerlos.
Para este proceso de extracción de datos voy a hacer nuevamente una lectura y síntesis de la información y voy a tener ya la tabla de extracción de datos. ¿Qué significa? Voy a tener una tabla donde está cada artículo y en el cual voy a extraer la información. Por ejemplo, aquí lo que dice también es que esta recolección de datos fue independiente, fue realizada por 2 personas y de manera independiente para poder chequearlo, o sea, para poder corroborar que no esté faltando algo, ¿no? Siempre recuerden, siempre mejores 4 ojos que 2 ojos, o sea, mejores 2 personas que una sola para evitar que se nos pase algo también, ¿no? Perdón. Ya, entonces aquí lo que tenemos es justamente cómo se debe realizar. Y aquí, bueno, estaba repitiendo, disculpe, el tema de que lo que vamos a tener al final es una tabla de extracción de datos. Las revisiones Cochrane en realidad, como extraen mucha información, no suelen presentar una tabla como tal, o sea, una sola, sino en realidad presentan varias tablas con la información de cada artículo, ¿no? Es una información muy amplia que suele estar al final como anexo y presentan el autor, el año, sus características de su población, su intervención y su campaña y algunas otras características más. Incluso incluyen ahora el financiamiento del estudio, porque esto es importante para conocer si puede haber algún tipo de conflicto de interés o no. Luego tenemos la evaluación de riesgo de sesgo de los estudios. Y quizás esta es la parte crítica que diferencia una revisión sistemática de otras revisiones, ¿no? Porque aquí lo que se busca, más allá de tener un listado de artículos o un listado de estudios identificados, o el aporte que da la revisión es que evalúa si esos estudios tienen o no mayor o menor riesgo de sesgo. ¿Por qué? Porque el evaluar el riesgo de sesgo va a hacer que nosotros podamos saber qué tanta certeza o no puede haber en relación al desenlace que miden. El riesgo de sesgo también debe ser completado igualmente por pares. O sea, tampoco, los pasos aquí en la revisión sistemática no se hacen de manera sola, sino más bien se hace por pares. Existen varias herramientas para evaluar el riesgo de sesgo. Los ensayos clínicos se suelen evaluar. El ROF es la herramienta que se usaba, o se sigue usando en realidad, pero tenemos ya la versión del ROF 2, ¿no? Que es una versión que tiene pocos años, es un poquito más compleja, pero permite evaluar el riesgo de sesgo por desenlace de cada uno de los artículos incluidos, los ensayos. Luego de estudios observacionales, también existe una herramienta que es similar al ROF, que es el Robbins 1, o también anteriormente se usaba el Newcastle Ottawa, y se pueden utilizar en realidad para diferentes estudios observacionales, ¿no? Por ejemplo, cohortes, caso control. Y los test de precisión diagnóstica, el QADAS-2, que es su herramienta. Yo también estuve encontrando que para reporte de caso existen otras herramientas que también se pueden utilizar para evaluar el riesgo de sesgo. Normalmente cuando uno hace una evaluación de riesgo de sesgo, esta es la manera en final como se va a presentar, ¿no? Lo que se mide en una evaluación, esta es la herramienta Cochrane para ensayos clínicos. Suele evaluarse primero, vamos a poner el cursor, la aleatorización, o sea, se ha seguido un proceso aleatorio para poder seleccionar a los pacientes. Si ha habido cómo ha sido el asignamiento al tratamiento, si se ha seguido o no este proceso. Si ha habido un cegamiento de los participantes y del personal. A veces hay intervenciones que no se pueden cegar, por ejemplo, una operación, una apendicectomía laparoscópica y una abierta. O sea, es muy difícil cegar al personal que opera, al personal de enfermería o al propio paciente. Él sabe qué cosa es lo que le pueden haber hecho al final, ¿no? O sea, va a haber intervenciones prácticamente que es imposible cegar a los participantes o al personal. Pero sí se puede y se debería cegar a aquella persona que va a evaluar los datos. Es decir, yo normalmente en un equipo hay una persona designada para poder realizar los análisis estadísticos, ¿no es cierto? Entonces, esta persona puede ser una persona que no sea ni el médico tratante ni el personal que está entregando la intervención. Entonces, esta persona podría
de manera cegada, solamente sin nombres, solamente con códigos, los datos, analizar la parte estadística. ¿Cuál es el problema de que el evaluador no esté cegado? Que así como en el caso del efecto placebo o del efecto de repente de considerar sobreestimar o subestimar los resultados, también la persona que está haciendo el análisis pudiera tener cierta voluntaria o involuntariamente también corrección de datos. No, supongamos que sé quién ha recibido el antibiótico y que sé quién ha recibido placebo, pero yo empiezo a ver, por ejemplo, supongamos, mayor infección en los que recibieron antibióticos, ¿no? Es algo que estoy observando. Si yo sé quién recibió antibióticos, o en todo caso quién es la persona, yo pudiera cuestionarme y decir, no, pero esta está recibiendo antibióticos. De repente yo he hecho un cálculo mal, o de repente se han equivocado al tomar el dato, voy a volver a revisar. O sea, puede haber este cuestionamiento. Mientras que si yo hago un análisis y no sé quién recibió antibiótico y quién recibió placebo, en realidad yo voy a hacer el análisis, digamos, de manera más objetiva, ¿no? Porque no voy a estar sesgado porque sé quién recibió tal o cual. Luego está el criterio lo que se llama el sesgo de pérdidas o en el cual yo normalmente, ¿se acuerdan el diagrama de flujo que vimos hace un momento en el cual, así como las revisiones, cada ensayo clínico tiene un diagrama de flujo de participantes, ¿no? Normalmente lo importante es mirar que ambos brazos o los brazos que haya, las pérdidas sean similares y no sean muy altas, ¿no? A veces hay un número estándar de 10%, pero en realidad esto puede variar, subir y bajar dependiendo de la patología, dependiendo de la condición. Pero si son iguales, si son semejantes, supongamos que hay un 8% de pérdida en un brazo, 8% en placebo o 9% en placebo, pero están de manera similar y las causas son parecidas, entonces yo pudiera asumir que en realidad no tiene un gran riesgo de sesgo. En cambio, si yo veo que de repente en el grupo placebo están desertando más, hay más personas que se me van del estudio, yo pudiera pensar que de repente hay más efecto de no efecto, por eso es que están yendo, o al revés, cuando veo que se van muchos en el brazo del tratamiento, del fármaco que estoy probando, puede ser que haya muchos efectos adversos que está haciendo que las personas se retiren del estudio. O sea, tengo que investigar por qué se van también. No es solo colocar que se fueron tanto, sino por qué, las razones por las que las personas se retiran. En cambio, si es porque la persona, por ejemplo, no sé, pues se mudó, o sea, razones que no tienen que ver con el ensayo, eso también yo voy a tener que analizarlo al final, ¿no? El sesgo del reporte, también esto es lo que les decía en relación al protocolo, ¿no? Si yo tengo un protocolo, este sesgo en todo caso lo minimizo, pero si yo no tengo un protocolo, yo no puedo saber si de repente los desenlaces que están colocando eran los que inicialmente se querían presentar o es que el autor encontró algo interesante y colocó solo lo que podríamos decir beneficia el medicamento. Y otros sesgos, generalmente a veces se coloca aquí el tema del financiamiento o el tema de los conflictos de interés, ¿no? Y si se dan cuenta tenemos como el semaforito, 3 posibilidades, ¿no? El verde cuando hay bajo riesgo de sesgo, el amarillo cuando es incierto y el rojo cuando hay alto riesgo de sesgo. Si se dan cuenta aquí no se dice, o el lenguaje no es decir tiene sesgo o no, no es tan categórico, sino hablamos de mayor riesgo de sesgo, menor riesgo de sesgo, ¿no? O sea, decimos este estudio es muy probable, porque nosotros en realidad cuando evaluamos esto, estamos confiando en los datos que el autor nos está colocando en su artículo. O sea, nosotros no estamos, bueno, o sea, no tenemos la data original, no sabemos, estamos confiando de cierta manera en que el autor ha colocado lo que en verdad ha obtenido. No estamos pensando de primeras que hay fraude o que hay invención de datos, por más de que sabemos que eso puede pasar, ¿no? Pero siempre estamos asumiendo que el proceso editorial que siguió este artículo que ya está publicado ha sido estricto, incluso le han pedido la información. Y eso es importante porque a veces, sobre todo ahora, por ejemplo, en pandemia, se ha empezado a utilizar mucho más los famosos preprints o preimpresiones, que son investigaciones que todavía no pasan por una revisión de pares. Y
en algunos casos, los estudios de preimpresión pudieran, cuando pasan la revisión por pares, o no ser publicados o ser modificados, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando entendemos que una emergencia sanitaria como la que estábamos viviendo el año pasado, por ejemplo, se requería toda la información posible, pero eso no implica que las conclusiones, o mejor dicho, afectar la calidad de las conclusiones, ¿no? Pasarle un riesgo de sesgo a un preprint es más complicado porque no está seguro que es la información completa o por lo menos revisada. En todo caso, nosotros cuando hacíamos revisiones el año pasado que nos pedían para efectos de la pandemia, nosotros solo le evaluábamos el riesgo de sesgo a estudios que estuvieran publicados, ¿no? Los preprints solo los reportábamos como preimpresiones, nada más. Luego el paso 8 ya es analizar y presentar los resultados, ¿no? Y una vez que ya tengo mi extracción de datos y evalúo el riesgo de sesgo, tengo que presentarlos. Previo a eso también hay que evaluar la heterogeneidad. Y la heterogeneidad en realidad es, lo que queremos es mirar qué tan dispares, podríamos decir, son los estudios entre ellos. ¿Cuál es la dirección? Si en un estudio me dice que A es mejor que B, pero otro ensayo clínico me dice que B es mejor que A, o sea, ahí hay una divergencia, una disparidad, ¿no? Entonces, hay ciertos puntos de corte que en realidad son relativos. Estos encontré una referencia. La heterogeneidad baja, por ejemplo, el I cuadrado es el más común que utilizamos, ¿no?, para medir. Una heterogeneidad baja considera 25%, pero algunos autores consideran hasta 40%. O sea, hasta menos de 40 se considera una heterogeneidad baja. Más de 40 hay una heterogeneidad moderada, y más de 75, más de 70, heterogeneidad alta. ¿Esto qué influencia tiene al momento de realizar mi análisis? En que cuando yo quiero realizar un diagrama de flujo, un forest plot, por ejemplo, se recomienda hacer cuando la heterogeneidad es baja, o sea, menor del 40%, pero no se recomienda hacer cuando la heterogeneidad es alta. ¿Por qué? Porque estoy agrupando estudios muy dispares y pudiera llegar a conclusiones de repente erróneas. Vamos a verlo, por ejemplo, acá. Esta es una gráfica, un esquema de cómo se debería interpretar la estimación, las estimaciones, cuando yo las coloco en un forest plot, ¿no? Y acá tenemos la estimación puntual, que serán los puntitos rojos, y las rayitas horizontales son intervalos de confianza. Esa línea anaranjada es la línea de no significancia, donde no hay efecto. Y vemos que aquí hay estudios, por ejemplo, que están al lado izquierdo, al lado derecho, es decir, algunos favorecen el tratamiento, acá favorece el placebo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se representa, se esquematiza y cómo se entiende. Lo ideal es que el efecto combinado, si queremos que haya una significancia, estén sin cruzar la línea en medio, ¿no? Estén hacia un lado o hacia el otro. Vamos a ver el ejemplo de la propia revisión, ¿no? Este es uno de los análisis. Tenemos aquí, por ejemplo, la comparación análisis 2.2, ¿no? El tratamiento es el antibiótico y el control es el placebo, ¿no? Para absceso intraabdominal postoperatorio. Si vemos aquí, por ejemplo, tenemos que en apéndice normal tenemos aquí 3 ensayos o 3 estudios. Y tenemos aquí, bueno, acá lo que se ingresa, esto se puede hacer en el Repman, que es un programa que existe, que es gratuito, del propio Cochrane, para poder elaborar estos diagramas. Uno coloca, por ejemplo, ¿no? Lo que te pide es cuántas personas tuvieron el evento sobre el total de personas, ¿no? ¿Cuántos pacientes? ¿Cuántos pacientes con el evento? ¿Cuántos pacientes con el evento? Y acá también. ¿Cuántos pacientes con el evento en el grupo control? Y aquí lo que vemos es que este es el diamante, en todo caso, ¿no?, que está alargado. Vemos que cruza la valla de no efecto, ¿no? Como nos damos cuenta aquí, porque aquí el intervalo de este p-tox ratio es 0.45 y aquí cruza, ¿no?, 0.1 a 1.98. Está cruzando la unidad.
Esto significaría que estadísticamente aquí no habría una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, aquí en lo que sería apendicitis perforada, hay un estudio nomás, pero este estudio no cruza la línea de no efecto y aquí estaría favoreciendo el tratamiento. Entonces, esto es lo que se llama un análisis de subgrupo. O sea, tenemos primero los datos, pero tenemos en un subgrupo y luego en otro subgrupo. Y luego te nos presenta el dato del total, ¿no? El total serían todos los estudios, ¿sí? O sea, todos los participantes, porque acá si se dan cuenta, el mismo estudio GoTube, pero acá están aquellos, los ha separado, ¿no? Aquellos con el apéndice normal y aquellos con apendicitis perforada. Y aquí está el dato que les decía del I cuadrado. Si ven aquí, el I cuadrado aquí es 7.18, aquí el I cuadrado es 9.2. Aquí no aplica porque solo es uno. O sea, recuerden, heterogeneidad es cuando queremos ver diferencias entre varios estudios, pero cuando es uno no aplica, no puede ver con qué compararlo. Y aquí tenemos que la heterogeneidad en realidad es baja. No hay una gran heterogeneidad. Está recomendado hacer el forest plot, por ejemplo. Y no habría mucho cuestionamientos aquí. Vamos a ver un ratito la siguiente. Lo mismo aquí, ¿no? Este es otro análisis comparado. Y también tenemos acá los estudios. Y apendicitis simple, por ejemplo, es un subanálisis, ¿no? Es un subgrupo. Y aquí está apendicitis complicada. También acá la heterogeneidad es baja. 0%, 0% heterogeneidad. Y finalmente estos son unos gráficos que también ustedes van a ver seguro en las revisiones sistemáticas, que se llaman funnel plots, que nos permiten ver lo que es en relación al sesgo de publicación, ¿no? ¿Qué pasa? Normalmente se suele publicar más aquellos estudios que dan un efecto positivo a lo que estoy evaluando, ¿no? O sea, entre comparar antibiótico y placebo para cualquier enfermedad, por ejemplo, se suele publicar más cuando el antibiótico es mejor que placebo, pero no se suele publicar mucho, o el autor tiende a publicar menos cuando no se ve efecto. Cuando no se ve que el medicamento es mejor que placebo, no se suele ver publicar tanto. O incluso las mismas revistas no aceptan esos estudios a veces. Entonces, este gráfico nos permite saber si ante la búsqueda que hemos realizado, si estos, en base a esta línea, los datos, son los estudios que reportan sobre el tema, se distribuyen de manera simétrica en ambos lados, pudiéramos no sospechar de un sesgo de publicación. Pero si, por ejemplo, solo están, aquí por ejemplo, solo están hacia arriba en un solo lado, o en todo caso a veces solo están más hacia la derecha o más hacia la izquierda, nos puede estar sugiriendo que estos resultados están solo aquellos publicados, aquellos que favorecen, por ejemplo, el medicamento. La interpretación para esto es generalmente, para hacerlo mejor dicho, hay que tener un mínimo de estudios. O sea, no se pueden hacer con poquitos porque si no van a salir muy aislados, no se pueden mirar bien. Pero es importante que además de tener esto mínimo 10 estudios a más, es importante poder, bueno, también te ayudan los programas estadísticos de Redman a poder sacarlo, ¿no? Pero es importante mirarlo. A veces no todas las revisiones lo pueden hacer o no lo hacen. Otra manera de verificar el sesgo de publicación es habiendo verificado que había una búsqueda exhaustiva, o sea, que ha buscado mucha base de datos, que han contactado autores, que ha buscado en literatura gris, porque esto, digamos que ayuda a asegurar que la búsqueda ha sido lo más exhaustiva posible, ¿no? Entonces, si no encontramos sobre un tema, puede ser porque no haya publicado, o sea, porque no existan publicaciones, no porque no se haya, no porque se haya preferido publicar de uno u otro lado. Bien, finalmente, interpretar los resultados y obtener conclusiones. Estas son las conclusiones de la revisión.
parece razonable concluir que la profilaxis antibiótica es efectiva en la prevención de complicaciones postoperatorias en los pacientes con apendicectomía, ¿no? Entonces, aquí está la conclusión, las conclusiones. Y también la revisión Cochrane, por ejemplo, indica implicancias para la práctica, ¿no? O sea, un poco cómo esto puede llevarse a la práctica clínica. No es una recomendación, como le dije al inicio, porque la recomendación debería incluir también todo otro proceso de elaboración de cómo llegar la evidencia a la recomendación, pero por lo menos aquí lo que te da es un poco para la parte práctica, digamos, ¿no? Para el día a día de los clínicos. Y finalmente, con esto termino. Las revisiones Cochrane en los últimos años están aplicando el enfoque GRADE o GRADE, ¿no? Con la famosa tabla de resumen de hallazgos. Esta tabla lo que hace es resumir justamente los resultados de los metaanálisis, pero además considerar la valoración. Es una manera de valorar la calidad, la certeza de la evidencia, ¿no? Permite saber qué tanta confianza puedo tener yo en estos resultados. Si ven aquí, estamos en, bueno, por ejemplo, acá tenemos el desenlace, por cada desenlace, los valores absolutos y relativos, el número de participantes, número de estudios, y aquí está, no sé si ve, está chiquitito, pero el número de cruces. El número de cruces nos indica la certeza de la evidencia, ¿no? Mientras más cruces, pues será alta, moderada, y baja son 2 cruces y muy baja una cruz, ¿no? Esto permite a su vez que la persona no solamente sepa, como les dije, el valor absoluto del desenlace que se ha medido, sino también qué tanto esto en verdad podemos confiar en su resultado para elaborar una recomendación, ¿no? Si la evidencia es muy baja o baja, significa que este resultado no es muy convincente del todo y que habría falta nuevos estudios para poder corroborar. Pero si la evidencia es moderada o es alta, significa que sí estamos muy seguros de que este resultado se acerca a la verdad. Porque recuerden que al final un ensayo nos muestra hallazgos, pero no nos da una verdad absoluta, ¿no? Porque ha habido un muestreo. Pero mientras la calidad sea mejor con GRADE, podemos confiar más en los resultados. Y si la certeza es baja, en realidad un estudio nuevo pudiera cambiar esto. Este enfoque lo utilizamos bastante para elaborar las guías de práctica clínica, justamente porque cuando uno va a tomar va a realizar una recomendación, debe de basarse idealmente en la evidencia de mejor calidad, ¿no? En la mejor certeza. Y no tanto una recomendación no debería basarse en estudios de baja calidad, porque justamente puede venir un estudio nuevo y puede cambiar el resultado. En cambio, cuando la evidencia es alta o moderada, un estudio nuevo quizás no debería cambiar el resultado, sino solo corroborarlo. Muy bien, entonces hasta aquí he terminado la presentación y bueno, gustosa de poder escuchar si tienen alguna pregunta sobre este tema. Compañeros, está abierto para que hagamos preguntas. Solo estas 2 clases son sobre revisiones sistemáticas. Así que si tienen alguna inquietud, podemos ahorita expresarla. Yo tengo una, Virginia. Sí, dale, Harold. Comentario. Catherine, muchas gracias. Muy bonita la presentación, bien clara. Excelente. La inquietud es, siempre mencioné un poquito la literatura gris, porque en otros temas anteriores nos ha mencionado esa literatura gris y el doctor, ¿cómo se llama? El de Costa Rica, nos presentó también y nos habló algo sobre esto, de la literatura gris. Entonces, a mí me queda esa duda de cómo es que en estas revisiones sistemáticas, cómo encontrar esa literatura gris, pues porque no se publica. Ese es un punto. Y el segundo, el otro punto es que en realidad las investigaciones, para ser realista, y ojalá no esté hablando mal de la cuenta, hablando mal de nadie, pero son las farmacéuticas o las empresas las que cuando es de pagar o
cuestiones económicas, situaciones económicas de una investigación, son las empresas las que sueltan el dinero, ¿no? Y entonces eso puede verse afectado tanto el profesional de salud, incluso hasta un estado, pues hasta un gobierno, pues para buscar la conveniencia, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, para poner un caso, el medicamento, el vencimiento del medicamento. Entonces, ¿a quién le conviene poner que se vence en 2 años? Y probablemente, quieras o no, ese medicamento puede durar 10, 15 o 20 años y teniendo efectividad. Pero a los 2 años hay que botarlo para que, para volver a comprar. Entonces, nos puede quedar esa duda. Ese es para poner un pequeño ejemplo, ¿no? Porque hay muchos más. Entonces realmente estamos como que creer de buena fe, pues aunque sean trabajos basados en la evidencia, pero nos queda esa incertidumbre de que podemos aceptarlo de buena fe, pues que están haciendo bien las cosas. Esa es mi intervención y espero no haber molestado a nadie con eso. Gracias, Catherine. Muchas gracias más bien por su pregunta porque nos da dos temas importantes. El de literatura gris primero. En realidad, el manual Cochrane, si ustedes leen el manual Cochrane, que es un libro, una Biblia casi, o sea, muy, muy extenso, nos dan varias fuentes de poder buscar, ¿no? De hecho, hay algunas páginas web, por ejemplo, OpenGray es una, donde también uno puede buscar tesis y son gratuitas, o sea, de bases de datos abiertas, para buscar literatura gris de diferentes temas. De hecho, la misma, el mismo manual te sugiere invitar o preguntar a expertos, porque muchas veces, como os he dicho, no se publican, no llegan a un artículo, pero muchos de estos resúmenes de congresos se publican en libros, ¿no? Están en algunos formatos y los propios expertos, que son los que invitan a ponencias o que asisten a estos congresos, los tienen y pueden hacer una búsqueda. Esa es una de las razones por las cuales la revisión sistemática, bueno, entre otras, tiene que ser un equipo grande, porque hay que buscar, así como se dice, hasta debajo de, como buscar hasta una aguja en un pajar, o sea, buscar hasta lo que, ojalá todo lo que pueda estar publicado y no publicado sobre el tema, ¿no? Entonces, una fuente importante son los propios investigadores del tema, también las páginas de tesis, porque a veces hay temas interesantes que algunos tesistas de pregrado, de posgrado, tienen algunos hallazgos interesantes. El tema del literatura gris hay que tener cuidado porque recordemos que es investigación que no ha sido revisada por pares, pero sí nos puede ayudar literatura gris, por ejemplo, al menos nosotros buscamos literatura gris de tesis o de estudios, en nuestro caso de Latinoamérica, ¿no? Porque sabemos que Latinoamérica publica mucho menos que Europa o que Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero sí queremos tener datos de nuestra región como para que pueda tener algunas intervenciones pueden variar, ¿no? Entonces, por ahí sí nosotros buscamos en páginas de tesis, repositorios de tesis, y invitamos expertos para que nos den su opinión, ¿no? Investigadores sobre el tema. Y sobre la segunda pregunta en relación al tema de los conflictos de interés, en primer lugar, las farmacéuticas son las principales patrocinadoras de los ensayos clínicos porque justamente los ensayos clínicos son estudios muy caros, que muchas veces un investigador independiente no tiene los fondos para poder costearlos. Entonces, de por sí que un laboratorio haga un ensayo clínico no es algo malo, porque justamente ellos quieren generar evidencia sobre sus investigaciones, ¿no? Quizás lo que puede a veces pasar es que, y ya están demostrado en estudios, que cuando se comparan ese análisis por subgrupos entre estudios de un mismo medicamento realizados o patrocinados por farmacéuticas que los comercializan versus mismos estudios o ensayos realizados por investigadores independientes, los estudios realizados o patrocinados por las farmacéuticas suelen sobreestimar los beneficios y minimizar los riesgos, ¿no? Eso sí se ha visto, ¿no? O está publicado. Entonces, sí es importante por ese lado separar de repente estos estudios, los resultados, o el autor de la revisión
es libre de considerar un criterio de exclusión. O sea, puede colocar también, solamente voy a incluir estudios que no tengan conflicto de interés los autores, ¿no? O sea, uno es libre de poder colocar eso, ¿no? Si considera que este efecto pudiera sesgar los resultados verdaderos. O pudiera ser más amplio, incluir todos, pero hacer esta separación, ¿no? Analizo por separado los estudios que tienen conflicto de interés, ¿no? De los estudios que declaran que no tienen conflicto. Pero al final, recordemos también que uno, cuando hace una revisión, no es el autor directo de los resultados del paciente, sino en realidad está confiando en lo que los autores han publicado. Y esto también es importante tenerlo en cuenta, porque uno debería poder confiar en lo que los autores publican, ¿no? Debería, pero también se ha visto que hay muchos casos de fraude en esto de la publicación. Y uno, cuando es su tema, uno comienza a leer y conoce a los investigadores que publican más, y en cierta manera también hasta hay que saber a quién leer y a quién no leer, ¿no? Para poder conocer. Creo que eso, más que es un tema complejo, ¿no? Que pasa en realidad en todo el mundo, pero que lo que busca la revisión, al menos la revisión, es justamente transparentar eso, en el sentido de, bueno, yo puedo incluir revisiones o artículos que yo puedo considerar que tienen conflictos de interés, los analizo de manera separada, para ver si aquellos que son más independientes o que declaran no tener conflictos tienen alguna diferencia. Lo ideal debería ser que no debería haber diferencia, pero si encuentro diferencia lo puedo reportar. Y yo ya puedo definir ya como clínico en qué resultados yo voy a tomar mi decisión, ¿no? Si voy a tomar en el de todos, si voy a tomar solamente en aquellos que están libres de conflicto, o de repente también puedo evaluar y decidir solo incluir estudios con bajo riesgo de sesgo, o sea, los que están mejor diseñados. Entonces, recordemos que una revisión es como que nos da un panorama y varias conclusiones, y es el clínico al final el que toma la decisión, ¿no? Pero debe conocer todos estos aspectos para evitar dejarse influir de repente por una revisión sesgada. Hoy les ha quedado dar un panorama de cómo lo mínimo que debe tener una revisión sistemática para que ustedes puedan considerar que es una revisión que cumple todas las características. Si no sigue estos pasos, uno pudiera no estar seguro de que la revisión es certera, ¿no? Y pudiera haber algún tipo de sesgo o favorecimiento o un tipo de inclinación. En cambio, si siguió todos los pasos, si bien es cierto, nunca va a ser cero, pero minimizamos la posibilidad de que haya algún sesgo, ¿no? Y pudiéramos confiar mejor. Hacia eso apunta cada vez más el tema de la evidencia, ¿no? A ser más estricta, a hacer los pasos más estrictos, a poner más reglas, de tal manera que podamos llegar a tener la mejor evidencia para tomar una decisión. Quizás va ampliando ese tema porque no quiero dejar en el aire la impresión de que cualquiera puede hacer lo que quiera y hacer fraude de forma sistemática. Quisiera comentarles que desde hace varios años, allá por los años 90, se empezaron a ser más rigurosas, más que todo después de la enmienda que fue Haber-Harris también, más rigurosas las formas en que se evaluaban las eficacias de los medicamentos. Y los ensayos clínicos empezaron a también tener mayor rigor. Además de que hay que someterlos a una evaluación ética, debe asegurarse de tener un análisis independiente que monitorea los datos y siempre hay auditorías de los entes reguladores. Los entes reguladores llegan a los sitios y evalúan de que las personas existen, que se han medido, de que no hay inventos, ¿verdad? Tampoco están libres. También se hizo un documento, hay muchos documentos normativos y leyes en los distintos países y está las buenas prácticas clínicas, la cual lo que trató es de armonizar esto, que todos los países pudieran pudieran creer en lo que han hecho los otros, porque lo han hecho teniendo un proceso, un procedimiento muy estricto, con guardar y archivar todos los documentos fuentes, haber pasado por comités de ética, haber tenido también un respeto a la ética de la investigación y a las diferentes normativas vigentes, que son bastantes, que eso lo vamos a ver como en la última clase,
Y también, como les digo, tener auditorías. O sea, cuando hay auditorías de ensayo clínico, es una auditoría que, es más, o sea, uno puede tomar un curso de formación de cómo recibir una auditoría, ¿verdad? Porque cuando llega una auditoría para un ensayo clínico, le registran hasta no se puede. Pues, o sea, realmente no es así nomás, Harold, de que creas que la gente es tan fácil para hacerlo del fraude. Aparte que están bien tipificados ese delito, el delito de fraude, el delito de invento de datos, de manipulación de datos. Por eso, por ejemplo, todos esos estudios de ivermectina rápidamente fueron detectados y han sido retirados, porque se detectó rápidamente de dónde venían los problemas. Y eso que eran estudios observacionales, no estábamos ni siquiera hablando de ensayos clínicos. Entonces, esto lo quiero dejar en el aire de que no es fácil tampoco hacer fraude. Ahora, si eso es parte de si tú eres un investigador en un ensayo clínico. Ahora, si tú eres un revisor, ya viéndolo desde el punto de vista como lo ha presentado Catherine, que tú eres un revisor, ya te encuentras con artículos publicados o no publicados, etcétera. Ahorita hay un mandato, aparte de haber registrado tu ensayo clínico previamente a una plataforma aprobada por la OMS, que tiene que demostrar que ha pasado por un comité de ética, o sea que de alguna forma ha habido también monitoreo tanto de la parte ética como de la parte regulatoria, porque son los dos monitoreos, o sea, te monitorea la autoridad regulatoria y te monitorea el comité de ética. Y entonces tiene que hacer siempre, siempre una declaración de conflicto de interés. Y hay formularios bien específicos donde tú tienes que decir quién fue tu sponsor, dar todas tus fuentes de patrocinio, declarar tus conflictos de interés y hacer todos esos disclosures, y eso te lo piden todos los editoriales. Tú me puedes decir, ah, no, pues sí, pero todavía alguien puede inventárselos, ¿verdad? Bueno, normalmente si te lo inventas, van a revisar si tú registraste tu protocolo de tu ensayo clínico. ¿Verdad? Que por eso también allí puedes detectar cuando queda la literatura gris, protocolos que fueron subidos, que se reportaron, los protocolos que dicen que fueron finalizados y nunca fueron publicados. Entonces, de esa forma también puedes rastrearlo. Y también esa es una forma de mantener el seguimiento a todo aquello que se pudo haber hecho, que dijéramos que fue financiado por una farmacéutica y no le gustaron los resultados, y a lo más que hizo fue decirle al investigador, bueno, lo puedes llevar a un congreso, pero no lo vamos a publicar. Ahora, el investigador siempre está, como te dijera, o sea, el investigador es contratado por las casas farmacéuticas o es financiado o es sponsor, o sea, que te dio la plata para hacerlo. Aparte de que ya ahora también existen unas entidades llamadas CROs, que son compañías privadas que te hacen los estudios de investigación. Pero todos ellos deben regirse a estas normativas. Y si un investigador, por alguna razón, le llegan a encontrar que está haciendo fraude, ese es un suicidio académico, ¿ya? Eso se reporta y todo el mundo académico se entera. Se entera de que X fulano, ¿verdad?, hizo tal cosa. Yo estaba en un estudio, no sé si conociste, Catherine, bueno, estás muy chiquita, pero allá por el 2005 hicimos un estudio que se llamaba el estudio POISE. Estábamos recolectando personas con un beta bloqueador para evitar los efectos isquémicos en los pacientes previamente isquémicos, en el transquirúrgico y en el postquirúrgico inmediato. Fue nuestra sorpresa que en uno de los monitoreos de la misma, era académico, era de McMaster, de los mismos académicos descubrieron que en uno de los sitios allá por Asia había hecho fraude. Pues eso fue sumamente vergonzoso. A todos los sitios nos mandaron a decir que esos pacientes se iban a remover, nos explicaban todos los fraudes que había hecho el compañero, colega, como sea, y bueno, o sea, quedó manchado. No es así nomás. Entonces, alguien me puede decir, sí, que en El Salvador, porque aquí también pasó algo así en El Salvador. Pasó que hicieron un estudio, no era un ensayo clínico, era un estudio observacional, era sobre opinión de algo sobre un hipoglicemiante. Abrieron 10 sitios y de los 10 sitios, 8 investigadores no fueron compliance, o sea, no se adherieron al protocolo y no se adherieron a lo ético. Entonces, en esa época estaba yo en el comité de ética y me dice el CRO,
que iban a cerrar los sitios, ¿verdad? Porque habían encontrado que no habían consentimientos informados, que los consentimientos informados estaban con lápiz, no habían documentos fuentes, bueno, todo lo que te toca presentar cuando estás en una auditoría, no lo tenía el investigador. Entonces, bien tranquilo, porque con cerrarles los sitios, no pasaba nada primero. ¿Por qué? Porque les habían pagado a priori a los investigadores salvadoreños, entre comillas, ¿verdad? Entonces, que al final, ¿qué le dimos como recomendación al comité de ética? Bueno, pídale que le reintegren el dinero. Porque ellos se comprometieron a hacer un buen trabajo, a hacer una compliance adherencia al protocolo, a lo ético y a todo eso, y porque no les va a doler que le digan, ah, sí, cerraron su sitio porque no hizo bien las cosas. Pero ya si le decís, mire, devuelva la plata, ahí sí. ¿Verdad? Entonces tampoco creas que el mundo de la investigación, es cierto que nosotros siempre andamos como que sospechando de todo, evaluando sesgos, viendo conflictos de intereses, viendo todo eso, pero eso es mucho mejor primero que confiar en opiniones, que confiar en anécdotas y sepas que sí hay normativas y regulaciones internacionales que si a alguien se le denota que es fraudulento o que sistemáticamente hace errores, ya sea voluntarios o involuntarios, queda marcado de por vida. Así que no creas que es tan fácil también. Claro, no es, porque se oye bien bonito decir vamos a confiar de buena fe, pero porque sabemos que existen esas regulaciones. Tampoco es como que estamos confiando de buena fe y todo el mundo anda libre a hacer lo que le dé la gana. ¿Sí? Sí, sí, muchas gracias, Virginia. Muy bien explicado, gracias. Ok. Es un mundo, chicos, eso es un mundo. Así como el mundo de los revisores es un mundo, ¿verdad, Catherine? El mundo de los investigadores primarios es un mundo también. Son mundos complicados, de las relaciones patrocinadores, equipos de investigación, los entes regulatorios, los entes éticos. Es un mundo. Son mundos completos. Bueno, agradecemos a Catherine, no la vamos a desvelar más. Gracias. Espero que el clima esté bonito allá en Perú. Sí, estamos entrando a verano, así que estamos. Sí, porque vi que había una ola de calor en Bolivia, ¿verdad? No les ha llegado. No, todavía, al menos acá en Lima, no, el clima está tranquilo. Sí, estamos bien. Ustedes están entrando a invierno, me parece. Bueno, nosotros solo tenemos dos estaciones, seca y con lluvia. Y ahorita estamos entrando a la seca. Así es que, bueno, muchas gracias y algún día tal vez nos puedas venir a visitar. Si conoces a Germán Málaga y me lo saludas también. Y bueno, cuídense mucho todos y gracias a todos. Pronto les llegará también la grabación. Dios, Catherine, gracias. Realmente, gracias. 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 Hasta luego.